A todos nuestros queridos hermanos y también simpatizantes que nos ven por las redes, les extendemos un saludo, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos otra vez más a una devocional matutina que se estará tomando inspiración de la matutina, de la devocional El Cristo Triunfante. Sean bienvenidos. Vamos a estar viendo esta devocional en esta mañana, pero no sin que antes hagamos una oración. Así que les invito a que podamos nosotros cerrar nuestros ojos, también inclinar nuestros rostros y poder dirigirnos hacia el Señor en oración. Vamos a orar. Padre eterno y amoroso, Señor, que estás en los cielos, Señor, en esta ocasión nos acercamos ante ti en oración, Padre Santo. Queremos pedir, Padre eterno, tu bendición. Yo sé, Señor, que tú tienes misericordia de la humanidad. Y te pido, Padre, por tu gran misericordia y tu amor, que puedas, Señor, bendecir a las personas que, Señor, escucharán este tema. Puedas ayudarles, Señor, a poder meditar, Señor, en cuanto a la condición, Señor, que se vive hoy en día en este mundo. Puedas ayudarnos, Señor, y conducirnos a poder recibir, Señor, sobre todo la vida eterna que cada uno de nosotros, Padre Santo, necesita. Te pido también, Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos, Padre, en lo que hemos fallado. Las veces también, Señor, que siempre nos negamos a hacer lo correcto y lo bueno, a obedecerte, Señor, y servirte. Perdónanos, Señor, por favor, ten misericordia de nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, por tu misericordia, pueda obrar, Señor, en nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos nosotros recibir tu santa palabra, Señor, así obedecerla, y en nosotros pueda haber, Señor, ese producto de la santificación para honra y gloria tuya. Gracias por todas tus bendiciones, amado Jehová. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Muy bien, nuevamente a todos, que el Señor pueda bendecirles. Es un privilegio de mi parte poder extenderme hacia ustedes para poder compartir con ustedes en esta mañana esta devocional. Ahora, como les había mencionado, se toma la inspiración de la devocional El Cristo Triunfante. Para este día, nosotros estamos meditando bajo el título Seres caídos pueden unirse a Dios. Yo pienso que solamente con escuchar el título Seres caídos pueden unirse a Dios, pienso que es un título bastante interesante en pensar, sobre todo para los que meditamos en la palabra del Señor, para los que quizás tal vez solo vamos a la iglesia y escuchamos a otra persona predicar. Estoy seguro en algún momento muchos han escuchado sobre la condición del ser humano actual y también la oportunidad que tiene de poder regresar a Dios, digámoslo de esta manera. Sobre todo en esta devocional tengo entendido que esto es lo que se medita o esto es lo que se trata de enseñar. Así que hermanos y también amigos que nos ven, quisiera, ¿verdad?, empezar sobre todo haciendo una pregunta, dirigiendo la pregunta a ustedes, y también la pienso yo. ¿Cuál es la condición actual del ser humano? Prácticamente en el título nosotros encontramos la respuesta a esta pregunta, y la respuesta es seres caídos. Ahora, si nosotros quisiéramos relacionar algo, ¿verdad?, en la Biblia que nos hable sobre la condición actual del mundo, de la humanidad hoy en día, podemos encontrar eso en Romanos 3:23, por ejemplo. Son versículos muy conocidos, ¿verdad?, que podamos nosotros meditar y ayudarnos a recapacitar o comprender nuestra condición. Por ejemplo, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Romanos 3:23, si leemos, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, yo me pongo entonces a pensar, si quiero entender este versículo, si quiero captar lo que se me está dirigiendo de parte del Señor, de parte de Dios a mí, me hago la pregunta, ¿quiénes pecaron? Y entonces el versículo aclara esta pregunta. El pecado, todos estamos involucrados en ello. Sabemos que el pecado empezó desde Adán y Eva, con la desobediencia que se llevó a cabo en el Edén. Dios, para los que saben, Dios les había, ¿verdad?, pedido su obediencia, que no
comieran, por ejemplo, del fruto prohibido, que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto era la condición para que Adán y Eva pudieran mantenerse fieles a Dios. Pero en este caso, bueno, todos sabemos que lo que ellos hicieron fue prácticamente lo que Dios les dijo que no hicieran. El pecado entonces empezó con la desobediencia en Adán y Eva, pero aquí está el asunto. El asunto es que todos somos pecadores y eso, ¿verdad? Lo dice la Biblia. No solamente Adán y Eva fueron los únicos pecadores, sino todos los que vivimos hoy en día también hemos pecado. También nosotros hemos desobedecido, cada uno de nosotros hasta estos mismos momentos. Ahora, pensando entonces en eso, el pecado. Yo pienso en el pecado como un fracaso. Yo veo el pecado como un fracaso, no como algo, ¿verdad?, que un deseo cumplido, grandioso, sino como un fracaso para la humanidad. ¿Y por qué pienso en el pecado como un fracaso para la humanidad? Pienso de esta manera, porque si nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que se ha producido entonces, ¿verdad?, en la humanidad por causa del pecado? Según el versículo que leíamos, Romanos 3:23, dice que todos, por cuantos todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que como producto o como resultado de nuestros pecados, porque también nosotros pecamos, no solo Adán y Eva, como lo mencionaba, esto ha resultado en nuestra destitución de la gloria de Dios. Y yo cuando pienso entonces en esas palabras destituidos de la gloria de Dios, pienso, significa que alguna vez nosotros pertenecíamos a la gloria de Dios. Pertenecíamos, pongámoslo quizás de esta manera, a la familia de Dios. Pertenecíamos a las bendiciones que Dios quiere extender a la humanidad. Pertenecíamos a Dios. Pero ahora ya no más. Y esa es la condición actual del mundo hoy en día, de cada uno de nosotros. Realmente pienso, medito muchas veces cuando leo estos versículos y reconozco que muchos de nosotros que estamos en este mundo hasta cierto punto no reconocemos que somos pecadores. Muchos vivimos inconscientes de nuestra condición, inconscientes de lo alejados que estamos de Dios. Yo lo veo como algo triste, lo comparto con ustedes. Ahora, pensando entonces en esta destitución que ha ocurrido en la humanidad, dice destituidos de la gloria de Dios, ¿qué produce entonces la destitución de la gloria de Dios? Y para pensar en esto, realmente pudiéramos pensar en muchas cosas, porque son muchas las cosas que se han producido por causa de la destitución de la gloria de Dios. Por ejemplo, les comparto, bueno, la muerte, hablemos de la muerte pienso es lo más terrible que se ha producido como la destitución de la gloria de Dios. Pero eso es una cosa, y es, bueno, lo más terrible, como decíamos, el producto final de la destitución de Dios. Otra cosa, por ejemplo, es la degradación que la humanidad ha tenido de lo santo a lo pecaminoso, o de lo santo a lo corrupto. Y también la destitución de la gloria de Dios ahora nos hace a nosotros incapaces de poder entender o tan siquiera, digo yo, apreciar hasta cierto punto los propósitos de Dios. Realmente, como decíamos, entonces, no somos ni conscientes muchas veces de nuestra condición, ni tampoco conscientes de lo que es la voluntad de Dios o de lo que el propósito de Dios es para nuestras vidas y también con los demás o con toda la humanidad. No conocemos a Dios la realidad. Entonces, estas cosas son cosas graves que se han producido por nuestra destitución de la gloria de Dios. Y la realidad sobre todo es que estamos nosotros desconectados de Dios y desconectados de su santidad. Estamos alejados, estamos completamente en un lugar donde no podemos nosotros encontrar directamente a Dios. Y esto se ha producido porque como somos ahora pecadores, desde Adán y Eva, Dios ha tenido que apartarse de nosotros por nuestros pecados. Y la humanidad tristemente desde el principio
No es que pecó y se acabó, sino que pecó y aún siguió pecando y pecando y pecando. La historia de la humanidad ha sido siempre una degradación, más y más y más, llegando hasta lo peor. Y eso sigue aún pasando entre la humanidad. Ahora, por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes qué es lo que se puede observar en la humanidad hoy en día, para tener evidencias de que realmente somos pecadores. Si, por ejemplo, nosotros llenamos alguna de estas cosas que se mencionarán, podemos saber que somos pecadores. Y eso no es de dudarlo, realmente. Podemos leer, y les invito, si ustedes gustan, les invito a que leamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahora, estas palabras que se encuentran en Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, se encuentran bajo el título de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En este caso, nosotros meditaremos en las obras de la carne. Ahora, dice en los versículos del 19 hasta el 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, dice aún más, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Imagínense ustedes la lista que se menciona de diferentes clases de maldades, pudiéramos decir, o pecados que se practican, es la realidad, se practican hoy en día en el mundo. Y dice como final, todos los que estas cosas hacen, los que hacen tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, van a probar lo que digo. Bueno, pueden ver, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esto es las obras de la carne, lo que se ha producido en la humanidad como resultado del pecado en la humanidad, la degradación que ha habido. La manera en que ha empeorado ha causado todas estas cosas, como mencionaba, fornicación, adulterio, hechicerías, orgías, varias cosas que se hacen en este mundo y que desagradan a nuestro Dios, que desagradan a nuestro Creador, a quien nosotros pertenecemos, pero tristemente no servimos, tristemente no agradamos. Ahora, ¿cómo puede el ser humano entonces, si ha sido destituido de la gloria de Dios, ser restituido a Dios o unirse a Dios? Porque el título de la matutina que vemos hoy es seres caídos pueden unirse a Dios. Pero entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo puede el ser humano caído, con esa naturaleza humana pecaminosa, caída, volver a Dios, unirse a Dios otra vez más? Les leo, por ejemplo, del Cristo triunfante, la matutina que estamos viendo ahora, el seres caídos pueden unirse a Dios. Dice, el hombre cortó su conexión con Dios y su alma quedó paralizada y débil por el veneno mortal del pecado. Esto es lo que veíamos ahorita hace poco, que el pecado lo que ha hecho en nosotros es debilitarnos, pero siempre en cuanto a la voluntad de Dios, a poder comprenderla, a poder hacer la voluntad de Dios, a poder agradar a Dios. Nos ha debilitado de esta manera. Y el veneno, dice, mortal del pecado, ¿cuál es? Considero, es la muerte, ¿verdad? Pero dice, pero hubo un momento cuando se proclamó en las cortes celestiales, se ha encontrado redención. Se ha dado una vida divina como rescate por el hombre. Uno igual al Padre ha llegado a ser el sustituto del ser humano. El ser humano, pensando entonces en lo que acabamos de leer, puede recibir redención y ser restituido, como se mencionaba aquí en la matutina, del pecado, ¿verdad? Puede ser restituido por medio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es quien se ha ofrecido para nosotros como nuestro sustituto. Él es quien
ha tenido que venir a esta tierra a llevar nuestras cargas, a llevar nuestras dificultades. Él ha tenido que pagar por nuestros pecados. Ha tenido que dejar marcado un verdadero ejemplo de una vida santa y una vida perfecta para que nosotros, mis queridos hermanos y amigos que nos ven, podamos seguir ese ejemplo. El Señor Jesús prácticamente es la respuesta a la manera o la solución, ¿verdad?, en que nosotros podemos unirnos a Dios. Él mismo, por ejemplo, en la Biblia se nos declara como el camino y la verdad de toda la humanidad. Él dice el camino al Padre. Para poder unirnos al Padre tenemos, dice, que pasar por Él, digámoslo así de esa manera. Y Él es la verdad, o sea, el ejemplo, la justicia que nosotros debemos de seguir, la justicia que nosotros deberíamos de considerar. Él es quien, por misericordia, mi querido hermano, amigo que nos ven, por su misericordia puede obrar en nuestras vidas y puede hacer una transformación en nuestras vidas, llevándola de completos esclavos del pecado de Satanás a verdaderos santos hijos de Dios. Y esto es una obra interesante y una obra de verdad que, como decía el apóstol Pablo en la Biblia, dice, nos constriñe. Todo esto es hecho por el amor de Dios. La Biblia nos dice por ejemplo San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la obra de redención para la humanidad, hecha por el Señor Jesucristo. Y nosotros, al ver este amor de parte de Dios por nosotros, debería de constreñirnos, debería de hacernos considerar de verdad nuestra condición y pensar, Jesucristo puede salvarme. El Señor Jesús puede otra vez unirme a Dios y es prácticamente o realmente lo que yo necesito. Ahora, quiero que meditemos en cuanto al tema que se está viendo ahora. Meditemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nos dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, dice, todas son hechas nuevas. Ahora, este versículo es muy interesante. Y este versículo prácticamente nos hace entender la obra que se hace de llevarnos de pecadores a hijos de Dios. Pensando entonces en esta formación de pecadores a hijos de Dios, este milagro, el milagro de la formación o el desarrollo de una nueva vida, una nueva persona, como se menciona ahí en 2 Corintios, que dice que la persona que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora, yo pienso, y la realidad es que es un milagro que se puede, ¿verdad?, reconocer solamente como un milagro que viene de lo alto, un milagro divino para nosotros. En especial manera, yo pienso que a quien nosotros debemos esta obra milagrosa, considero, es a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de la humanidad, el Salvador de la humanidad, el que ha hecho el camino para nosotros con su propia vida, con su sacrificio, y también con lo que sigue haciendo ahora en el cielo para nosotros. Y quisiera compartir aún más con ustedes sobre la matutina que estamos viendo en esta mañana. El Cristo triunfante, seres caídos pueden unirse a Dios, nos dice, para que meditemos, la gracia, dice, la gracia abunda en Cristo, y los que se pongan de parte del Redentor serán, dice, nuevas criaturas. En carácter serán uno con Dios. En esto hay amor. Dios implanta las virtudes de su carácter en quienes lo reciben. En virtud de su infinito sacrificio, Él eleva a la raza humana de su condición de esclavitud a la voluntad de Satanás y hace de estos hombres y mujeres hijos e hijas del Rey del cielo. Muy interesante lo que se nos dice en esta porción de la matutina que vemos. Este milagro entonces, ¿en quién sucede este milagro? Sucede, déjenme decirles, no en todos.
Incluso la matutina decía, sucede en quienes lo reciben, en quienes lo aceptan, en quienes se ponen de parte, dice, del Señor Jesús. Este milagro es algo que pasa para los que tienen fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no en todos, en la realidad. Y si pensamos en este milagro, decía, las virtudes, dice, del carácter de Dios se nos implantan a nosotros. Y pienso, ¿cuáles serán las virtudes del carácter de Dios? ¿Cuáles serán esas cosas? O cuáles serán, esos rasgos del carácter de Dios que a nosotros se nos implantan, que nosotros también podemos tener de Dios, de su santidad, pongámoslo así. Yo pienso, esta es una obra que Dios mismo hace y lo hace, realmente lo hace por el Espíritu Santo, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y podemos verlo donde ya habíamos leído antes, en Gálatas capítulo 5, pero esta vez vamos a leer otros versículos y vamos a leer los versículos 22 al versículo 23. Gálatas 5, 22 al 23. Y nos dice, Gálatas 5, 22 al 23, nos dice, mas el fruto del Espíritu, o lo que el Espíritu Santo obra en una persona, en otras palabras, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Estas son las cosas o los frutos del Espíritu Santo en la vida de una persona que ha nacido otra vez. Antes, lo que había en esa persona cuando aún era un pecador no arrepentido, era lo que habíamos meditado antes. Fornicación, adulterio, hechicerías, orgías, inmundicia, lascivia, varias cosas que se mencionan. Y el contraste o la diferencia, lo opuesto a esto es los frutos del Espíritu Santo. Lo que sucede en la persona que ha nacido otra vez es esto. Y esas son, ¿verdad?, rasgos del carácter de Dios. La paciencia, por ejemplo, ¿cuánta paciencia Dios no nos tiene a nosotros? ¿Cuánta, por ejemplo, longanimidad también Dios tiene para la humanidad? ¿Cuánta bondad Dios tiene para la humanidad? Son rasgos del carácter de Dios y son cosas que también se pueden dar en nosotros cuando hemos nacido otra vez, cuando somos nuevas criaturas por la obra redentora del Señor Jesucristo y nosotros aceptamos esa obra en nuestra vida. Esto entonces, hermanos, como resultado se dará en cada persona que es una nueva criatura. Ya será entonces esta persona completamente diferente a lo que antes era. De esta manera entonces podemos entender que los seres caídos pueden unirse a Dios por medio del Señor Jesús. Y la manera en que nos unimos a Dios, como decía la devocional que leíamos, era por medio del carácter, tomando también rasgos del carácter de Dios a nuestra vida. Rasgos que incluso el Señor Jesucristo vino a presentar, a revelarnos a nosotros, a este mundo. Ya que incluso la misma Biblia dice, en Juan capítulo 1, el versículo 18, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo, Él es quien lo ha revelado a la humanidad. Así que Él vino a revelar también todos esos rasgos. Él vino a presentar también todo eso que también nosotros podemos tener y unirnos otra vez más a Dios. Tener otra vez más su imagen y alabarlo de la manera también correcta. Así que, hermanos, pueda, verdad, el Señor bendecirles, pueda el Señor ayudarles a que esta obra redentora, esta obra milagrosa de una transformación de la vida de pecadores a verdaderos hijos de Dios, pueda obrarse en la vida de cada uno de nosotros, por la misericordia de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera poder, ¿verdad?, ahora hacer otra vez más una oración y les invito a que oremos. Padre eterno y misericordioso, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos otra vez más, Padre, por las bendiciones que tú extiendes a nuestras vidas, también la oportunidad de poder meditar en tu palabra, Señor, en esta ocasión. Te pido que puedas bendecir a las personas que, Señor, escuchan este tema, que puedas bendecirles, ayudarles, obrar, Señor, en sus vidas. Hazles, Padre, reconocer su condición
y no quedar ahí, Señor, en ese, Señor, problema, sino también ver, Señor, una solución, una esperanza de que se puede hacer la obra redentora en nuestras vidas, el ministerio de reconciliación en nosotros, de reconciliarnos otra vez más a ti, Padre, y servirte, Señor, así y agradarte de todo corazón, Padre eterno. Señor, bendice a todas las personas que escuchan, dales fuerza, salud, todo lo necesario para poder llevar a cabo, Señor, una vida de agrado para ti. Señor, pues sin ti realmente nada somos ni nada podemos hacer. Pero puedas, Padre, tener misericordia de nuestras vidas y ayudarnos, Señor, a sobre todo poder tener la vida eterna y así, Señor, poder gozar la felicidad por toda la eternidad y también alabarte por toda la eternidad, Señor, de todo corazón. Gracias por todas tus bendiciones. Te lo pido todo, Señor, y te lo agradezco todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, a todos, ¿verdad? Se les agradece por compartir su tiempo con nosotros en esta mañana. Gracias, ¿verdad? Y pueda el Señor bendecirles, ayudarles, guiarles durante el día, tener un bendecido día y, sobre todo, llevar al Señor Jesucristo en sus corazones. Que el Señor les bendiga. Se les extiende también la invitación para que el día de mañana puedan otra vez más unirse a la devocional que se estará viendo para la bendición de cada uno de nosotros. Amén.